Muy buenos días, querida familia. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más, acompañándonos en este tiempo de oración, de intercesión. Y hoy oramos para que el Señor tome control de nuestras vidas, de su pueblo. Oramos por los pastores, los líderes que están enfermos, para que Dios sea trayendo sanidad. Oramos también esta mañana, pedimos y pediremos al Señor por el cese de la violencia en nuestro país, sobre todo provincias como Manabí, Los Ríos y Chincha, donde ha habido un alto índice de sicariatos, de muertes violentas. Que Dios tenga misericordia. También quisiéramos estar orando esta mañana para pedir al Señor, sobre todo por los profesionales de la salud. Seguimos orando y clamando al Señor para que Él bendiga, provea, proteja y también nos dé una pronta salida de esta pandemia, de este terrible problema que vivimos los ecuatorianos y los países del mundo en general. Algunos países ya que han aceptado la vacunación de su mayoría de personal están un poco más tranquilos, pero en Ecuador las cosas siguen siendo difíciles, así que oremos al Señor. Le invito también esta mañana para que nos acompañe con la palabra del Señor abierta en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Vamos a la lectura del 1 al 9, los versículos 1 al 9. Vamos a orar, entonces acompáñeme una cortísima oración esta mañana, orando por estas necesidades que hemos puesto sobre la mesa. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud que nos das, que nos regalas, pero también pedimos misericordia por los que están enfermos, Señor. Nos venimos a postrar delante de ti, a pedirte perdón de nuestros pecados y a rogarte, Señor, el favor tuyo, la sanidad por aquellos médicos, enfermeras, personal del servicio de la salud, Señor, y por la ministra, los ministros, Señor, de la salud, para que puedan hacer las cosas bien, la vacunación pueda llegar a ser efectiva y que puedan realmente detener el avance de este virus, Señor. Pedimos para que tu mano de poder, de misericordia esté con nosotros, con nuestro país de manera especial. Hay provincias, Señor, donde se ha manifestado la violencia, un espíritu de violencia que ha llevado, Señor, al asesinato, al sicariato, y estamos viendo el derramamiento de sangre, por lo cual te pedimos perdón, Señor, y rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento al corazón de las personas, de justicia, de juicio, Señor, sabiendo que tú vas a juzgar un día a los violentos y a todas las personas, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pedimos también por los jueces para que hagan justicia con rectitud, Señor. Bendice a la fiscal de la nación para que se puedan realmente, Señor, corregir a las personas que son detenidas y que están en una cárcel. También pedimos por la recuperación de los presos, Señor. Oramos, Padre, pidiendo la bendición al abrir tu palabra esta mañana. Te damos gracias por tu cuidado, protección y favor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, si usted va conmigo, dice así la palabra del Señor, que quisiéramos que usted nos pueda acompañar con la lectura. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno y el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. El apóstol Pablo en el capítulo 2 introduce esta temática de estos estados o de estos dos tipos de persona que existe. Existe el hombre natural, el hombre sin Cristo, sin temor de Dios, el hombre que no se quiere arrepentir de sus pecados,
y existe el hombre espiritual. Aquel que tiene la mente de Cristo, ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo que le va regenerando cada día. Recuerde que ya tenemos y somos vistos por la obra de Cristo como santos. Tenemos la santidad posicional, pero también en este caminar diario estamos buscando la santidad progresiva. Esa santidad que día a día se hace en el camino, en la obediencia al Señor y a su palabra, la bendita palabra de Dios. Así que en esta ocasión, en esta mañana, podemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que la obra perfecta de Cristo en la cruz sea hecha en nosotros. Si usted es un amigo oyente que está quizá por primera vez con nosotros y no conoce a Jesucristo, yo le invito para que usted pueda tener a Jesús en su corazón, pedirle que Él venga a morar y que le ayude a vivir en santidad y obediencia. Bueno, el apóstol Pablo acá en el capítulo 3 nos va a decir que dirigiéndose a la iglesia de Corinto, que no les podía dar alimento sólido, no les podía dar alimento ya para gente madura, adulta, porque eran todavía carnales, eran niños espirituales. Y este es un estado que debe ser temporal, este estado de inmadurez, ¿no es cierto? Cuando los creyentes estamos empezando en nuestra vida cristiana, somos como una pequeña planta o como una pequeña vida, un bebé que empieza comiendo papilla, empieza comiendo, tomando el biberón, y poco a poco va desarrollándose. Pero debe llegar un momento cuando ya son niños de 8, 10 años, cuando ya pueden comer, alimentarse, ¿no es cierto?, con cosas más sólidas, fuertes como la carne. Así que el apóstol Pablo dice que a los corintios no les pudo dar la carne, no les pudo dar el plato fuerte, y los corintios estaban perdiendo porque no pasaban de ese estado de inmadurez. Permitían todavía la división, la contienda, los celos, la ira, el enojo. Mire, la carne en el griego se determina o se denomina como sar, ¿sí? Que significa en cierta manera la epidermis de lo que nos cubre, nos protege. Los científicos dicen que la piel es el órgano más grande, extenso que existe en el cuerpo humano. Así que es una bendición, pero desde la perspectiva de la Biblia, la palabra carne o carnalidad tiene que ver con nuestra concupiscencia, con esa disposición al pecado que tenemos los seres humanos, con esa disposición o esa predisposición con la que nacemos a ofender a Dios, a rebelarnos, a no querer guardar los principios del reino, los estatutos del reino. Así que en esta mañana yo te invito para que tú puedas reflexionar y puedas hacer una valoración y mirarte, ¿sí?, introspectivamente y mirar lo que está ocurriendo. ¿Y cuánto lugar le has dado también tú a la naturaleza humana pecadora para que siga gobernando tu vida? Posiblemente esto se ve más identificado en el carácter. En los Corintios, en la iglesia de los Corintios, o la iglesia, perdón, de Corinto, Pablo, a través de hacer un breve análisis situacional de la iglesia, logra definir que los corintios tienen un problema con la naturaleza o su naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa. Les va a decir a los colosenses, por ejemplo, Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Les va a decir a los efesios, y esta vez les dice a los corintios, ustedes son carnales, están viviendo todavía como niños en Cristo. El creyente debe trabajar, debe someterse al discipulado bíblico para crecer, para madurar. ¿Qué nos hace entonces madurar? ¿Qué nos hace? La palabra madurez, también traducido como perfección en la Biblia, se da cuando nosotros nos sometemos obedientemente a un proceso de discipulado. La palabra discípulo viene de disciplina, de donde nosotros logramos, ¿sí?, entender la vida cristiana, conocer al Señor, agarrarnos cada vez más fuerte de las promesas que nos da en la palabra y poder vivir en obediencia, poder vivir en dependencia del Espíritu Santo. Así que en esta mañana yo le invito para que usted pueda revisar su vida. El carácter de un creyente va a ser la medida, va a ser la medida con la que nosotros nos movemos, nos movilizamos. Yo quiero en esta ocasión decirte que tu carácter te va a llevar al cielo, o tu carácter va a ser también el impedimento para que entres al cielo. Si no has nacido de nuevo, si no tienes el carácter de Cristo, si no adoptas, Pablo dijo, hablando a los filipenses, aprended de mí así como yo de Cristo. Si no adoptas los principios de vida que Jesús vivió, los principios del reino, si no vives la ética cristiana,
como Dios manda, vas a tener problemas para entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque seguramente no has permitido que Dios moldee tu alma, moldee tu corazón. No has hecho una decisión de vivir en obediencia al Señor Jesucristo. Y estás viviendo todavía en los deleites pasajeros de este mundo. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 5, va a hablarles acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y habla y da una lista extensa de las obras de la carne. Aquellos hábitos negativos, aquellos vicios, aquellos pecados que se han adueñado de nuestra mente, de nuestra naturaleza humana, y no nos permiten ser libres en Cristo, no nos permiten caminar en el Espíritu. Se oponen más bien al camino en el Espíritu. Algunas veces, en algunas iglesias hemos visto que hermanos, en vez de apoyar, hermanos, en vez de sumar, de poner el hombro, de animar al resto de la grey, son más bien un impedimento. Les cogen a los hermanos en el camino y les hablan mal, critican la iglesia, critican a los pastores, a los siervos, a los líderes de la iglesia, a los diáconos, critican la administración de una iglesia, ¿no es cierto? Y no permiten que haya un desarrollo, una madurez, una sanidad en la iglesia. Eso entonces detiene el crecimiento. Por ello es importante que sigamos los principios de la palabra y que vivamos la obediencia, por supuesto, a la palabra de Dios. En la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera estamos llamados a cumplir la doctrina bíblica, donde se expresan las cartas pastorales, cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser guiada la iglesia. Acá, en el caso de los Corintios, estaba ocurriendo algo que lo habíamos visto la semana anterior ya. Estaba la gente formando 4 grupos dentro de la iglesia. Había 4 diferentes iglesias, ¿no? Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas o Pedro, otros decían, yo soy de Apolos, y otros decían, nosotros somos de Cristo. Supuestamente los más espirituales, ¿no? Decían, nosotros somos de Cristo. Pero en realidad no demostraban la madurez y no demostraban el carácter de Cristo. Por eso Pablo tiene que hablarles fuertemente a los Gálatas. Pablo sigue hablándoles y predicándoles fuertemente a los corintios para que ellos se arrepientan de esta carnalidad que estaba rebosando en la iglesia, que no permitía ser una iglesia de poder, que no permitía ser una iglesia de impacto, de testimonio, una iglesia de victoria, una iglesia de vanguardia, una iglesia que hoy en día, por ejemplo, el mundo reclama, pide, una iglesia que dé testimonio con la vida de cada uno de sus miembros, frente a un mundo de desesperanza, de contradicción, frente a un mundo donde hay tanto temor al virus. El mundo exige que haya una iglesia que pueda ser sal y luz, como dijo Jesús, que pueda ser sal y luz frente al pecado, frente a la corrupción que rodea a nuestras instituciones públicas y privadas. En esta ocasión, el apóstol Pablo tiene que decirles duramente, ustedes son carnales, son niños, por eso les estoy hablando como a niños en Cristo. El hombre natural es aquel que no conoce a Dios, pero el hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo, pero no debe quedarse en ese proceso de la carnalidad, de la niñez. Tiene que crecer, tiene que madurar. Así que si tú no has estado todavía o no has ingresado todavía a un proceso de discipulado en tu iglesia, yo te invito a que te unas a una iglesia que está discipulando, que está permeando con la palabra de Dios la mente y el corazón de las personas. Dice acá la palabra del Señor en el capítulo 3 de 1 Corintios, los versículos, el versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Todavía no eran capaces los corintios de asimilar un mensaje mayor, poderoso, de bendición para sus vidas, de edificación, porque todavía se estaban debatiendo en los rudimentos de la carne, en los rudimentos de su vieja naturaleza. No quiere decir que un creyente que está en ese estado de carnalidad, ¿sí?, es un creyente que va a perder la salvación, sino que debe pasar de eso, debe salir de eso. Todos hemos pasado ese proceso, ¿no es cierto? Y cometimos quizá algunos errores, pecados graves contra Dios.
contra la iglesia, contra nuestro prójimo, cuando estábamos empezando en el caminar cristiano. Pero la idea es que el Señor nos pide acá que maduremos, que maduremos. La madurez entonces no es una opción, porque la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, el llamado es a madurar, porque la traducción de perfección sería aquí madurez, madurez. ¿Y qué estaba pasando? Dice el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro decía, yo en cambio soy de Apolos. ¿No sois carnales? Este problema seguía persistiendo en la iglesia, el problema de la división, el problema de los grupos, el problema de los amiguitos, ¿no es cierto? Yo me llevo con tal grupo, yo me llevo con tal sociedad, yo me llevo con, o yo soy del grupo del pastor, o yo soy del grupo del hermano diácono, yo soy del grupo del pastor de jóvenes o del pastor de niños. Eso tenemos que romper en la iglesia, hermanos. La iglesia es una sola. Damos gracias al Señor porque existe en verdad la oportunidad de trabajar en diferentes ministerios. Eso es cierto. Gracias al Señor porque tenemos la posibilidad de servir a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Tenemos la posibilidad de servir a los matrimonios, a los adultos mayores, en las misiones, en la alabanza, en la Santa Cena, en el bautismo. Tenemos variedad de ministerios en los que podemos servir, pero no significa que vamos a ser otra iglesia. No es la iglesia de los niños, la iglesia de los jóvenes, no es la iglesia de los adultos, no es la iglesia de las damas o la iglesia de los varones, no, son ministerios que apoyan al buen desarrollo, a la buena convivencia, al crecimiento de todo el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, el cuerpo de Cristo bien concertado debe caminar hacia esa unidad perfecta que buscamos, hacia ese conocimiento perfecto del Hijo de Dios. Y la iglesia en Corinto, en cambio, se había limitado a vivir en esta división constante, ¿no? Nosotros esperamos que Pablo nos visite, o cuando venga Apolos, queremos escucharle a Apolos. Y otros decían, ya le vamos a mandar a llamar a Pedro. Y otros que se creían más espirituales decían, bueno, nosotros somos del Señor Jesús. Entonces tenemos que estar claros que la iglesia sí es del Señor Jesús, pero que Dios ha puesto servidores en su casa y a los cuales debemos apoyar, debemos orar por ellos. Yo aprecio muchísimo las oraciones del pueblo de Dios, de la iglesia, del Señor Jesucristo, que nos anima, nos sostiene, nos guarda y nos protege para que sigamos en la sana doctrina, predicando la palabra del Señor. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque la carne muchas veces se enreda con las pasiones que hay en nuestro corazón. El enemigo lanza dardos de fuego que quiere y que busca desanimar, destruir al cuerpo de Cristo, que busca también que los servidores sí se desanimen o caigan en pecado para que no puedan servir, para que se vean limitados. Y por eso el apóstol Pablo dice, huye también de las pasiones juveniles, ¿sí? Huye de las pasiones juveniles. Yo algún momento estaba leyendo un libro, Las pasiones del alma, aquellas cosas que hay en nuestro ser interior, aquellas cosas que están ahí enclavadas, escondidas, y que quizás son la motivación, son el motor, lo que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo. La pregunta sería, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué reitero en caer, reitero en pecar, en desobedecer a Dios? ¿Qué está pasando en el alma, en el centro mismo de la vida de uno? Y Pablo le dice también a Timoteo en otra instancia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Porque Pablo sabía que nuestra humanidad, que la naturaleza antigua, la naturaleza que debe haber muerto ya, que debía haber muerto porque somos hechos nuevas criaturas, y Pablo mismo dice las cosas viejas pasaron ya, deberíamos entonces reflexionar y seguir adelante, no dándole lugar a esta vieja naturaleza, a este viejo hombre que otra vez tome control de nuestra mente, de nuestras emociones, sino más bien deberíamos crecer en el poder del Espíritu Santo. Recuerde usted que el Señor Jesús, cuando estuvo acá, le dijo a sus discípulos que cuando Él se iba a ir, iba a venir el Paracletos, el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu que les guiaría a toda verdad.
Él os enseñará todas las cosas que yo os he hablado. Él enseñará acerca del Señor Jesús. Él me glorificará, dijo el Señor. Entonces, tenemos que estar conscientes que la bendición que tenemos los creyentes, que tiene la iglesia del Señor, es que tenemos al Espíritu Santo en medio nuestro, al Espíritu de Dios caminando con nosotros. Yo quisiera que hagamos un alto esta mañana y podamos seguir orando también, que podamos orar en esta ocasión por los niños que están enfermos, los niños que han perdido seres queridos. Hay niños que han perdido a sus padres o a uno de sus progenitores, hermanos, familia. Que Dios proteja. También oremos por el retorno de los niños a las clases, niños y jóvenes, que el Señor guíe este proceso. Sigamos orando también por el trabajo, ¿no es cierto? Hay muchas necesidades acá en nuestros diferentes campos profesionales de que se abran nuevamente los trabajos y que se pueda volver a mover la rueda de la economía. Vamos a orar. Acompáñeme en una palabra de oración. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Gracias por el privilegio de orar por mis hermanos. Señor, yo oro por aquellos hogares donde hay niños, Señor, que están pasando necesidad, ya sea de salud, economía, Señor, de alimento, que tú visites el hogar, Señor, de aquellas personas que tienen carencias en este momento. Oramos para que guardes la vida de nuestros niños en el Ecuador entero, Señor. Hay muchos niños sufriendo por el abandono de sus padres, hay muchos niños sufriendo el trabajo infantil, Padre, y hay muchos niños que están siendo también explotados sexualmente. Te pedimos misericordia por ellos, te pedimos que detengas al maligno, Señor, y que, oh Dios, esas redes, sobre todo de pornografía infantil, de abuso infantil, de tráfico de niños, caigan, Señor, se detenga, Padre, para que esos niños puedan crecer sanos, oh Dios, y te conozcan a ti. Ayúdanos como iglesia a hacer el esfuerzo que es necesario para poder brindar ayuda, protección, provisión, salud también para los pequeños. Hoy oramos también, Señor, por la Iglesia Nacional, oramos por la Oficina Nacional en Guayaquil, sus empleados, oramos por el pastor David Mutre, por todas las personas que laboran en la Iglesia Nacional, protégeles del mal, fortaléceles, bendíceles y bendiga a tu pueblo, Señor. Pedimos tu santa bendición en este tiempo que estamos abriendo tu palabra para estudiar en Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos hablando entonces, el versículo 3 de la primera carta a los Corintios nos habla de que en la iglesia de Corintio estaban experimentando este tipo de problemas debido a la inmadurez. Todavía la inmadurez espiritual trae graves consecuencias al avance de la iglesia. No permite el desarrollo sano, saludable de una iglesia, y por ende no podemos impactar, no podemos predicar como debe ser predicada la palabra del Señor, porque hay mucha gente que se está perdiendo y necesitamos ir y hacer discípulos, que es el mandamiento de la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. En el versículo 4 vemos que se había profundizado la división que no permite entonces el caminar juntos, el marchar juntos. La división llega a ser aquí como una zanja que no permite avanzar, como una quebrada profunda, ¿sí? Como un cañón que se abre en la tierra y no permite cruzar al otro lado. Y es necesario entonces el obrar poderoso de Dios, pero también el humillarnos, el reconocer que estamos mal y debemos cambiar, el arrepentirnos, el poner el hombro cada uno para que podamos aportar, para que no seamos de estorbo, no seamos parte de la división, sino que seamos parte de la multiplicación. La iglesia tiene que multiplicarse. La iglesia y los ministerios tienen que generar multiplicadores espirituales, discípulos espirituales. En el versículo 5, Pablo dice, ¿quiénes son Apolos? ¿O qué es Pablo? Bueno, dice, solamente somos servidores de Dios. Somos servidores de Dios. Somos edificadores en el reino de los cielos. Y ese título que Pablo se da a sí mismo me encanta, porque servir es una muestra de amor. Servir también es una muestra de que hemos sido transformados por el poder redentor de Cristo Jesús. Entonces, el servicio tiene que ver acá con esa capacidad o esa calidad que tenemos los hijos de Dios de permitir el conocimiento
del Evangelio a los que no conocen, de edificar la iglesia, edificadores, dice también. Somos aquellos hombres y mujeres que hemos sido transformados por el Señor Jesucristo, lavados por la sangre de Cristo, hechos nuevas criaturas, regenerados por el Espíritu Santo de Dios, para bendecir a las naciones, para ministrarles, para servirles. Ministrar, servir, son términos sinónimos que implican llevar el Evangelio, la palabra del Señor, llevar esperanza al necesitado, llevar mensaje de fe, llevar mensaje de arrepentimiento, palabra de Dios. La palabra entonces que Pablo usa acá, servidores, o el término servidores, tiene que ver con ese gran privilegio que tenemos los creyentes de servir. Servir entonces se convierte así en la muestra de amor más grande que podemos tener los seres humanos para los necesitados. Servimos en 3 dimensiones. Servimos, número 1, a la iglesia. La Biblia dice que debemos servir a los hermanos en la fe, ¿sí? Servimos al Señor, ministramos al Señor en la adoración, en la proclamación, en la enseñanza, servimos al Señor. Y número 3, también servimos a los no creyentes. Servimos a los no creyentes. En algunas ocasiones la iglesia se levanta para hacer caravanas médicas, para llevar alimento a las personas de necesidad, para visitar los ancianatos, para visitar los hospitales de niños, para animar a estas personas a conocer a Jesucristo, acercarse. En tres etapas o 3 dimensiones se determina el servicio para la iglesia. Somos servidores, edificadores, dice el apóstol Pablo. ¿Quién soy yo sino, quién es Apolo sino servidores, edificadores, colaboradores, va a decir el versículo 7? Pero el crecimiento lo da Dios. Yo planté, dice Apolo, regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Qué importante es esto, hermanos, porque eso hará que haya menos reinos terrenales en esta tierra. Muchas veces algunos líderes cristianos usan la iglesia como una plataforma para entrar en la política, como una plataforma política, ¿no? Y esa es una pena, es una vergüenza, porque estamos usando la iglesia del Señor. Hemos sido llamados a ser servidores y edificadores, ¿sí? de la iglesia del Señor. Pero el crecimiento lo da Dios. Dios provee el crecimiento. Que el Señor nos ayude también a saber ser buenos cosechadores de ese crecimiento que le da el Señor. Cuando la iglesia está sana, cuando hay palabra de Dios que se predica desde el púlpito, cuando hay amor entre los hermanos, cuando hay respeto entre los hermanos, entre el sexo opuesto, cuando hay la disposición de servir, cuando hay la disposición de obedecer, de someternos todos mutuamente y a la palabra de Dios, entonces Dios bendice a la iglesia. Entonces Dios da el crecimiento a la iglesia. Es triste ver cómo hoy muchas congregaciones se han vuelto más bien en cazadores de personas que tienen recursos y buscan atraerlos para que generen recursos para la iglesia nada más. Hay una mala o una pésima administración en muchas iglesias. Hay un mal uso del poder, líderes que se empoderan a sí mismos, líderes que están maltratando, manipulando a la gente. Y eso no está bien. Esa no es iglesia del Señor. Entonces tenemos que ser una iglesia de sana doctrina que es una sanidad integral, que provee una sanidad integral en la parte de la espiritualidad, en la parte de la economía, de la administración, del discipulado, de la predicación de la palabra, de la adoración y del servicio con amor. Quisiera terminar leyendo lo que dice el apóstol Pablo, acá en 1 Corintios 3, 7 al 9. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Mire, los hombres que servimos al Señor somos solamente eso, hombres, que el Señor nos ha llamado a servirle, que debemos vivir en obediencia, en dependencia, que salimos a hacer la obra después de haber orado, estudiado la palabra, y en obediencia al Señor salimos a predicar. Así que ni el que planta es algo, los plantadores de iglesia, los apóstoles que llamamos dentro del contexto bíblico. El don de apóstol sería aquel que es enviado a abrir una nueva obra. Las iglesias hijas siempre necesitan de un pastor para iniciar en X lugar, en X sector, una nueva obra, una nueva iglesia. Así que ni el que planta
es algo, ni el que riega. El que riega sería el que va detrás del plantador, discipulando, cosechando, afirmando a los creyentes, desafiando, involucrándoles a servir, preparándoles, ¿no? Sino Dios que da el crecimiento. Otra vez Pablo vuelve a Dios. La iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia es de Dios. Y entonces a Dios tenemos que darle la gloria. A Dios tenemos que darle la adoración, la honra. Del Señor es el reino, el poder, la autoridad. A Dios tiene que volver nuestra gratitud, nuestros ojos, dice. Y verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Somos servidores, dice Pablo. Aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, va a haber recompensa en el cielo para cada uno de los servidores, de los plantadores, de los edificadores, de los que riegan con el discipulado la cosecha que el Señor nos ha dado. Tú eres un hermano que estás discipulando, siéntete contento, no te sientas menospreciado porque no eres el que saliste quizá a ganar, aunque deberías estar ganando. Todos deberíamos ganar almas para Cristo. El que gana almas es sabio, dice Proverbios. Entonces es una responsabilidad cristiana el predicar la palabra y compartir el evangelio. Y el versículo 9 dice acá, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza de Dios, edificio de Dios es la iglesia. Qué hermoso poder reflexionar esta mañana en la palabra del Señor, que el Señor mismo nos ayude, nos permita hacer ese edificio de Dios, esa buena tierra, esa buena semilla que lleva en adelante la palabra del Señor. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido este tiempo. Quisiera que terminemos orando, agradeciéndole al Señor por la buena semilla del Evangelio que sigue corriendo en el Ecuador. Yo animo a los pastores, a las iglesias, a que abramos nuestros templos, a que generemos cultos, espacios para que la gente pueda congregarse, a que aprovechemos esta oportunidad maravillosa de predicar el Evangelio también por Zoom, por los medios electrónicos que tenemos, digitales, tecnológicos, para que la gente escuche el Evangelio. Así que vamos a orar esta mañana para terminar dándole gracias al Señor. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio de ser colaboradores contigo, Señor, de ser edificadores. Decimos como Pablo que es un privilegio ser servidores tuyos, Señor. Te pedimos bendición para cada iglesia, para nuestras iglesias, Señor, aquí en la ciudad de Quito y en todo el Ecuador, Padre amado. Que tú seas bendiciendo a la iglesia en Latinoamérica, Padre, que este es el tiempo de la cosecha. Padre, permítenos cosechar, pero también danos buenos, así como buenos cosechadores, danos también buenos regadores, Señor, buenos edificadores, que puedan regar a los que están empezando la vida cristiana, Señor, que puedan regar con la palabra, con sabiduría, con amor, con misericordia, con favor tuyo, puedan discipular. Así oramos, Padre, que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo. Guárdanos del mal. Reprende, Señor, a toda obra del enemigo en nuestras vidas, nuestras familias, y guarda, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Oramos para que reprendas también este virus maligno y que, Señor, haya ya un cese de contagios en nuestro país. Padre, que bendigas a los niños que están yendo a la escuela, a los jóvenes a los colegios. Bendiga la economía del país. Gracias por esta mañana. Ayúdanos sobre todo a ser una iglesia, Señor, de unidad. A ser una iglesia unida que permanece en tu gracia y tu favor, Señor. Bendito sea por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga. Una preciosa semana la que vamos a iniciar. Que el Señor esté acompañándoles en cada una de sus actividades. El Señor les bendiga.